Buenas tardes, muchas gracias por asistir a otro Viernes con la Ciencia de Quixote Innovation. En esta ocasión, bueno, primero siempre se me olvida dar los agradecimientos, por supuesto, al Ayuntamiento de Valdepeñas, que siempre colabora en la cesión de las salas y en la promoción. Bodegas Arúspide, Ajos, Garrido, Único, Man y Colival. En esta ocasión traemos, pues a los dos mayores expertos en el proyecto de volcanes Campo de Calatrava. Lo denominamos proyecto porque el geoparque tiene que ser aprobado por la UNESCO. Van a venir en torno a agosto, septiembre, a validar la idoneidad y darle ya la autorización para ser nombrado geoparque. Geoparque, sabemos que dentro de la UNESCO puede parecer que no es significativo, pero no hay más allá de 175 geoparques en todo el mundo. Entonces, contar en nuestra comarca con un geoparque sería un elemento extraordinario para revitalizar la zona, para dar a conocer la región y traería no solamente el turismo, sino el conocimiento a nivel mundial. Los grandes científicos podrían venir, podrían investigar y podrían dar a conocer todo el patrimonio a nivel geológico, a nivel cultural y, por qué no, también a nivel gastronómico que tenemos en esta región. Contamos con Alfonso y con Pedro, son los responsables del proyecto, así que os dejo con ellos. Muchas gracias. Es decir, Joaquín, gracias por invitarnos y propiciar que presentemos el proyecto Geoparque Volcanes de Calatrava Ciudad Real a los vecinos de Valdepeñas. Concejala, muchas gracias por estas instalaciones. Y Fausto, que está aquí también, el delegado de Medio Ambiente, que es también una parte importante del proyecto, porque lo vamos a ver ahora mismo, ¿no? Es decir, está también presente en el comité coordinador y forma también parte de todos los espacios protegidos y naturales que tiene el proyecto Geoparque. Gracias, Fausto, por estar con nosotros. Vamos a hacer la intervención tres partes. Una primera, vamos a poner un vídeo de presentación de 4 minutos. Al principio voy a hablar yo para hablar un poquito de qué son los geoparques mundiales de la UNESCO y qué es nuestro geoparque, y después el peso geológico lo va a llevar Pedro Rincón, que es el director científico, que es un placer tenerlo con nosotros y tenerlo también en este proyecto. Pues yo, si les parece a ustedes, y también me he sorprendido por el poder de convocatoria, no creo que sea la nuestra, sino también por el tema que tiene Joaquín y la fundación suya. Pues vamos a poner primero el vídeo y para empezar ya la charla. Muchas gracias.
Este vídeo es una pincelada del proyecto Geoparque Volcanes de Calatrava, es decir, que quiere hacer una síntesis del patrimonio geológico desde Almadén, Puerto Llano, el carbonífero de Puerto Llano y los volcanes de Calatrava, y también esa interrelación con el patrimonio cultural que tenemos en el territorio Geoparque. Territorio Geoparque es ese que tenemos ahí. Y antes de empezar, ¿qué es un Geoparque Mundial de la UNESCO? No sé si en estos años que vamos trabajando en el proyecto Geoparque Volcanes de Calatrava, pues hemos empezado a oír la palabra Geoparque, Geoparque Mundial de la UNESCO, pero un Geoparque Mundial de la UNESCO tiene unas características que es un territorio que contiene un patrimonio geológico de relevancia internacional. Pero no es solo eso, también tiene que tener una estrategia de desarrollo. El patrimonio geológico es el instrumento o el objetivo para propiciar el desarrollo de un territorio en base a propuestas de geoturismo. Nosotros, pero eso lo va a contar luego mejor Pedro Rincón, el director científico, nosotros empezamos a contar nuestra historia geológica hace unos 450 millones de años con la mineralización del mercurio de Almadén. Continúa nuestra historia geológica con el carbonífero de Puerto Llano y termina por ahora esta historia geológica con los volcanes del campo de Calatrava. Pero digo que Pedro Rincón va a comentar esta historia mejor que yo. Propuestas de geositio. El Comité Científico ha estado trabajando durante unos años en hacer una propuesta de geositio, es decir, aquellos lugares de interés geológico que vamos a poner a disposición de tres aspectos fundamentalmente. La comunidad científica, la comunidad didáctica, el tema escolar, universidad y demás, y lo que es el ciudadano normal a través de estrategias de geoturismo, lo que es el aspecto divulgativo. En principio empezamos a trabajar en 130 y tantos geositios y la propuesta definitiva son 88 geositios. De estos 88 geositios, nosotros en esta primera fase vamos a hacer una propuesta de geoturismo de 31, con señalización, con rutas de geoturismo y demás. Es decir, eso ya lo vamos a presentar dentro de unos meses, pero esa propuesta está dentro de muy poquito para ser presentada. Valor de los geositios. ¿Dónde tengo este puntero? Sí. Tenemos geositios de relevancia internacional. Es una de las primeras premisas que marca la UNESCO, que debemos tener un patrimonio de relevancia internacional. Nosotros en nuestro territorio contamos con, de esos 88 geositios, con 12 Global Geosites, es decir, un 14%, y tenemos que decir que es uno de los geoparques, o una de las propuestas geoparques, nosotros no somos todavía, que tenemos más Global Geosites. Es decir, hay otro aspecto, lo comentará Pedro, uno de ellos que es significativo. Hace muy poco tiempo la IUS ha declarado la mineralización del mercurio de Almadén como uno de los 100 geositios más importantes del planeta. Entonces, nosotros tenemos uno de esos 100. Desde el punto de vista de valor nacional, tenemos 25 geositios, lo que es el inventario del ISLE, del Instituto Geológico y Minero, 25 geositios. Luego tenemos 33 desde el punto de vista regional, que es toda la red de área protegida de Castilla-La Mancha y también lo que está dentro de la Ley 9/1999. Y luego ya de carácter local tenemos 18 geositios. Es decir, tenemos una representación muy amplia de patrimonio geológico para hacer una propuesta, es decir, a todo el público, especialista, de una manera divulgativa, didáctica y demás. ¿Qué es un geoparque también mundial de la UNESCO? Un geoparque tiene que tener unos límites claramente definidos y una superficie que pueda generar su propio desarrollo. Volvemos otra vez a hablar de desarrollo económico. Un geoparque no puede tener isla, es decir, no podemos tener un territorio, un vacío y luego a 20 kilómetros otro territorio. Tiene que ser un territorio unificado y que pueda ser gestionado. Es decir, nuestro geoparque, nuestra propuesta de geoparque, esta es la... No ha salido el mapa, pero bueno. Aquí había un mapa, era lo que había fallado. Hay un mapa donde aparece la superficie del territorio geoparque, 4.383 kilómetros cuadrados. Es uno de los 3 geoparques más grandes de la península ibérica. Nosotros todavía no somos. Está primero el de Molina de Aragón y Granada. Es decir, es un geoparque difícil de gestionar, que tiene 40 municipios y 4 grupos de acción local. Pero tengo que decir que todos los municipios de distintos signos políticos, es decir, hay una unanimidad impresionante a la hora de hacer la propuesta y a la hora de hacer la gestión de este geoparque. Con lo cual, una de las cosas que estaba en principio ahí, desde el Foro Español de Geoparque o otros interlocutores, diciéndoles que podía ser un problema un territorio tan amplio, pues afortunadamente hay unanimidad en esta propuesta. También tengo que decir que el geoparque está auspiciado por la Diputación Provincial de Ciudad Real y también aglutina todo este proyecto.
Órganos de gestión. Está el comité coordinador, el comité científico, comité institucional, comité socioeconómico. El primero que se constituyó fue el comité científico, es decir, universidades no solamente de Castilla-La Mancha, sino de toda la península ibérica, de Canarias, de Oviedo, es decir, de la Complutense, es decir, expertos a nivel no solamente desde el punto de vista del patrimonio geológico, sino también geógrafos, de patrimonio cultural, arqueólogos y demás, que están trabajando en este proyecto, ¿no? Después el comité socioeconómico, pues todo el entramado socioeconómico, es decir, grupos de acción local, temas de empresarios, asociaciones culturales, asociaciones deportivas, universidades populares, es decir, todos aquellos que tienen algo que decir en la gestión del geoparque. Y comité institucional, donde están representados los 40 municipios, los 4 grupos de acción local, está también representado la Diputación, la Junta de Comunidades y la Universidad. Pues todo este entramado, es decir, está en ese vértice de la pirámide, que es el comité coordinador que se encarga de la gestión. Comité coordinador que está copresidido, y yo creo que este ha sido un acierto del Geoparque, está copresidido por el consejero de Medio Ambiente y también por el presidente de la Diputación. Es decir, tenemos un apoyo institucional muy fuerte, es decir, que hace viable el proyecto Geoparque. Pero hay otro aspecto. Un geoparque tiene que tener, un territorio, una propuesta, tiene que tener un estado financiero, es decir, también que sea viable. Gracias a la propuesta que hizo la Diputación Provincial de Ciudad Real, la presentación al Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos, el geoparque, tenemos ahora mismo una dotación de 4.200.000 euros, es decir, que nos han concedido, y también 1 millón más que pone la Diputación, aparte de los recursos propios. Con lo cual nos da una viabilidad, no solamente para la gestión de toda la estrategia de geoturismo, sino para poner en marcha toda una serie de infraestructuras, es decir, centros de interpretación en la zona de Almadén, en la zona de Puerto Llano, en la zona también del campo de Calatrava, para hacer viable este proyecto. Aparte de todo el tema de investigación, programas escolares, es decir, que hace que el proyecto pues, sea viable desde el inicio. ¿Pero un geoparque de la UNESCO es solo geología? No, un geoparque de la UNESCO no es geología. Es la interrelación de ese patrimonio geológico con el patrimonio natural y con el patrimonio cultural tangible e intangible. No se pueden tener unas propuestas de geoturismo si no hay una estrategia global. Es decir, si vamos a hablar solamente de geología, pues un geoparque no persigue la geología. Es decir, aunque sean geoparques, la UNESCO geoparque, es decir, persigue todo eso. Los evaluadores de la UNESCO, si solamente hacemos una propuesta de patrimonio geológico, no pasaremos la evaluación. Tenemos que demostrar que estamos haciendo una propuesta en base a esa interrelación del patrimonio. Y tenemos un rico patrimonio geológico, pero también tenemos un rico patrimonio cultural. Sí, una figura de patrimonio mundial de la UNESCO, que es las minas de Almadén. En Almadén, es decir, patrimonio mundial de la UNESCO. Ya tenemos una figura de patrimonio mundial. Tenemos un parque arqueológico, 42 monumentos BID. La última incorporación ha sido la Sala de los Moros, en Argamasilla, Calatrava. Salió hace 2 días o 3 días la aprobación del bien de interés cultural, que es uno de los ejemplos de megalitismo, de estructura megalítica más importantes que tenemos en la provincia, ¿no? 2 construcciones de interés patrimoniales BID, 3 conjuntos y sitios históricos BID. En este conjunto y sitio histórico también recientemente se va a aprobar, ha salido en prensa, el pasillo de Calatrava, el puerto de Calatrava, donde está Salvatierra, Calatrava la Nueva, y una serie también de yacimientos arqueológicos y también de aspectos geológicos, que es muy importante en ese espacio. 7 yacimientos arqueológicos visitables, una colección, pero también tenemos un valioso patrimonio cultural y material, tangible e intangible. 2 fiestas religiosas de origen medieval declaradas como bien de interés turístico regional. 2 fiestas religiosas de interés turístico nacional, una fiesta popular de interés turístico nacional, 7 fiestas populares de interés turístico regional, 2 fiestas religiosas y populares de interés turístico regional, y la transhumancia, el proceso también de declaración de patrimonio mundial de la UNESCO. Es decir, con la estructura del patrimonio geológico que tenemos y con la estructura del patrimonio cultural, material y inmaterial, estamos armando un proyecto, una propuesta muy interesante para hacer viable lo que es el proyecto Geoparque Volcán de Calatrava. ¿Un geoparque es una figura de protección? Lanzo esta pregunta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Geoparque, una figura que da la UNESCO, es una figura de protección? No. No es una figura de protección, pero sí lleva consigo lo que es la conservación de todos los geositios. Es decir, no podemos hacer una propuesta
de un geoparque, de geositios, si esos geositios no están protegidos. No tiene una figura de protección. El geoparque en sí mismo no es una figura de protección. Es decir, es otra estrategia, es un aspecto de desarrollo económico. Es decir, por eso, muchas veces cuando empezamos con este proyecto, los ayuntamientos decir, oye, cuidado, pues una figura más de protección, pero no, lo que diga la ley. Es decir, si hay un monumento natural que está protegido, si hay un espacio, el parque natural, pues lo que marque el PRU o lo que marque ese espacio, ¿no? Pero el geoparque en sí mismo no es una figura de protección, aunque sí lleva consigo, es decir, la protección de ese espacio, ya sea legislación nacional, regional o local. No ha salido tampoco la imagen, no sé qué ha pasado. Es decir, aquí en la siguiente era, más o menos en las figuras que teníamos, es decir, de protección, tenemos voy a hablar de memoria, Fausto me corriges, es decir, un parque natural, el Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, que está dentro del territorio del geoparque. Tenemos monumentos naturales, es decir, que están dentro del geoparque, el monumento del volcán de la Lorín, de la Laguna de la Posadilla, monumentos excepcionales. Están también reservas, microrreservas que están dentro del geoparque como figuras de protección, ¿no? Hay también otros aspectos que están protegidos, es decir, pues por las entidades locales, es decir, bueno, pues el tema de urbanismo y demás. Pero todos los geositios que tenemos goza o tiene una figura de protección. Aquí en esta imagen es una síntesis de lo que es un geoparque. Y si lo conocen ustedes, es decir, son los castillejos volcánicos de la Bienvenida. Es decir, una manifestación volcánica, es decir, pues ya tenemos un elemento geológico de relevancia. Patrimonial muy importante. Pero es que este espacio está dentro del Parque Natural Valle de Alcudia, espacio protegido, otro de los elementos singulares. Ya este mismo monumento es un monumento natural, que también está protegido por la Junta de Comunidades. Pero que tenemos también un aspecto importante patrimonial, que es el yacimiento ibero-romano de la Bienvenida, desde el cual se gestionaba, es decir, todo el tema del mercurio, el comercio en mercurio de la zona de Almería. Pero tenemos también otro aspecto importante, es del patrimonio cultural inmaterial, la transhumancia. Es un valle trashumante, es decir, donde el ganado trashumante ha pastado. Entonces, este geositio reúne todas las características de lo que persigue un geoparque: patrimonio geológico, patrimonio natural, patrimonio cultural, patrimonio inmaterial, es decir, es una síntesis. Lo ha comentado antes Joaquín, actualmente, el 13 de abril de 2022, es decir, repartido en 46 países a nivel mundial, hay 177 geoparques. Ahora, en el mes de febrero, ya saldrán los nuevos geoparques que la UNESCO declara, pero actualmente, a la fecha de hoy, tenemos 177 geoparques. Distribuidos, esos son los países, esos 4 bloques, y lo que aparece en asteriscos es que son países que tienen geoparques transnacionales. Es decir, un país tiene un geoparque que pertenece a 2 países. Entonces, ahí tiene que presentarse un proyecto más madurado, muy consensuado, pues para hacerlo viable, ¿no? Son 370.662 kilómetros cuadrados de geoparque a nivel mundial. Es decir, Japón. Es decir, es un territorio bastante amplio. Pero si nos damos cuenta, China es el país que más geoparques tiene en el mundo, 41, y le sigue España con 15. Es decir, la península ibérica, España, es decir, el Estado español, pues los distintos organismos institucionales han visto esta estrategia de geoparque como una estrategia de desarrollo. El geoparque, cuando la UNESCO nos declara como geoparque, nos posiciona en el mundo. Es decir, la palabra geoparque lleva consigo ese posicionamiento en el mundo. Lo ha comentado antes Joaquín también. ¿Cómo nos llamamos? Geoparque, obviamente, este es el proyecto nuestro, porque tenemos un patrimonio geológico, un patrimonio cultural y material excelente. Volcanes, porque es nuestro hilo conductor, y es una palabra muy fácilmente entender por todo el mundo. Si nos miramos en todos los nombres de los geoparques, no solamente de España, sino de cualquier país, es Geoparque Las Azores, Geoparque de la Costa Vasca, Geoparque de esto. Van más a localización geográfica que al término geológico. No hablan del fris, no hablan del cuaternario, no hablan esto. Es decir, pero nosotros, volcanes, es entendible por todo el mundo. De Calatrava es porque hacemos un guiño, no estamos haciendo referencia ni al Grupo de Acción de Calatrava ni al Campo de Calatrava. Es un guiño a la interrelación del patrimonio geológico con el patrimonio cultural tangible e intangible. La Orden de Calatrava administró todo este territorio, no solamente el territorio que ahora mismo se ubica en Geoparque, sino más allá de los límites de la provincia. Y Ciudad Real, porque nos ubica, Ciudad Real por eso. Pero nuestro nombre, ahora mismo no nos podemos llamar, en toda la publicidad, en toda la divulgación que estamos haciendo, tiene que aparecer la palabra
proyecto. Si no aparece la palabra proyecto, los evaluadores cuando vengan no nos declaran geoparque, no hacen el informe favorable para que seamos de acuerdo. Aunque tenemos que estar trabajando ya como un geoparque. Es decir, cuando vengan los evaluadores nosotros tenemos que demostrar que llevamos ya unos 2 años trabajando ya como geoparque, con estrategia de geoturismo y demás. Pero no podemos ahora mismo llamarnos Geoparque Volcanes de Calatrava, Ciudad Real. Yo quiero incidir en esto porque siempre cuando aparezca el nombre, que sea este nombre, es decir, el que todos acudamos a él. Y este es el título de la noticia, pero la entradilla, que también ha sido un acierto, la entradilla de la noticia, y que ha sido también reconocido a nivel internacional por los contactos que hemos tenido, ¿no? Es que nosotros contamos nuestro geoparque, nuestra propuesta de geoparque, como los volcanes testigo de una larga historia geológica. Y le hemos añadido esas 3 palabras: magma, mercurio y carbón. Es una síntesis muy bonita, es decir, que también de una manera divulgativa nos permite acercar nuestro geoparque a todo el mundo, ¿no? Pasos de la candidatura, estoy ya terminando. En el 2022, bueno, empezamos en el 2019, finales del 2019, con un trayecto muy largo, pero para decir los últimos pasos, en el 2022, en mayo publicamos información en el Boletín Oficial de la Provincia, información pública del expediente, del dossier, no hemos tenido ninguna alegación al expediente. El 27 de mayo presentamos el dossier a la Comisión Nacional de España de Cooperación ante la UNESCO. El 23 de junio hicimos esa defensa, una defensa de media hora que nos daba miedo, pero que tenemos que decir, y Pedro estaba allí también, es decir, que fue muy satisfactoria porque nos agradecieron y nos felicitaron, es decir, todos los expertos a nivel nacional e internacional que estaban en esa comisión y vieron viable nuestro proyecto. Dijeron que era, en el informe, una de las candidaturas más fuertes que se habían presentado a nivel mundial, con lo cual también es un aspecto de satisfacción. Toco madera, vamos a ver lo que pasa ahora, ¿no? El 14 de septiembre hicimos la presentación formal, nuestra solicitud, y en noviembre la Comisión Española de Cooperación de la UNESCO mandó la carta de apoyo a París. Es decir, ya está ahora mismo en la UNESCO nuestro proyecto geoparque, nuestra candidatura. En el 2023, la IUS, pues ha hecho un informe geológico sobre el interés de nuestra propuesta geológica que tenemos en el geoparque. Los evaluadores vendrán en agosto, metemos la temperatura en agosto, estamos haciendo lo posible, es decir, para que sea en septiembre, es decir, porque en agosto yo no sé cómo nos vamos a apoyar, sobre todo por ellos, es decir, el mes de agosto. Y en enero del 2024, y ahora es cuando toco madera, si todo va bien, podemos tener la declaración de geoparque. No todos los geoparques lo consiguen a la primera. Y eso yo siempre digo que para nosotros el reto no es conseguir el geoparque en el 2024, nos gustaría mucho, ¿no? Muy mucho. Es decir, para nosotros el reto es estar trabajando como un geoparque, ¿no? Si lo conseguimos, bienvenido sea, ¿no? Venía otra fotografía que no sale y no sé lo que ha pasado, pero bueno. Yo he querido ser muy rápido porque el peso específico lo va a llevar Pedro Rincón y darle las gracias por la atención. Luego, si al final hay alguna pregunta, pues lo podemos resolver, si parece bien. Bueno, pues buenas noches a todos y pues como ha dicho Alfonso, gracias por esta afluencia tan importante y por su atención. Alfonso ha hablado sobre temas administrativos y un poquito más burocráticos y yo voy a hablar sobre asuntos geológicos. ¿Por qué? Porque, como bien ha dicho Alfonso, un geoparque es un territorio que la UNESCO considera que basa todo su argumento en una geología singular a nivel mundial. Y como nosotros la tenemos, pues por eso procede ahora que yo comente, que hable muy brevemente sobre estas consideraciones geológicas. Pues parece que hay. Podemos poner unos minutos musicales como Tanto antes no, en pero televisión. podéis comentar unas cosas si les parece que... El geoparque está trabajando ahora mismo, la propuesta de geoparque, en una línea de investigación que consideramos importantes para la propuesta. Uno de ellos, que está dentro del plan de sostenibilidad, es el tema de geotermia. Geotermia para ver cómo las empresas de turismo
turismo, los alojamientos, las empresas, hoteles y demás puedan aprovechar pues, todo esto de geotecnia y aprovecharlo dentro del territorio de Geoparque. Es decir, también estamos trabajando en otra línea que es la datación de los volcanes del Campo de Calatrava, datación, es decir, por el tema de gases, aguas y volcanes, la datación, por cierto, es otro de los aspectos importantes para el territorio geoparque. Otro aspecto importante es la interrelación que tiene el patrimonio cultural con el patrimonio geológico, es decir, el análisis que vamos a hacer de las piedras que hay en edificios nobiliarios, en iglesias, en castillos, ver de qué canteras se han extraído, para interrelacionar también todo ese patrimonio. Entonces, esto es una propuesta. Cuando yo lo tenga montado, yo me callo, ¿eh? Hasta las 11 vamos. Entonces, es otra propuesta de investigación. Pero estamos trabajando también en un programa muy bonito dirigido al mundo escolar, que es el programa Volcano, que vamos a hacer mediante la presentación de los cuadernos, una ficha que se está elaborando ya por los profesores, por los centros escolares. Es decir, los alumnos que van a trabajar en clase con los profesores, después van a ir al campo a visitar los geositios con un cuaderno de campo, acompañados, aprovechando el programa también de la Diputación, paseos escolares, acompañados de sus familiares o amigos, y van a rellenar ese cuaderno de campo. Nosotros les vamos a dar el diploma de soy vulcanólogo vulcanólogo. Es una de las maneras también de poner a disposición en el mundo escolar, que es también muy valorado por la UNESCO. ¿Ya me callo? Casi. Bueno, pues vamos a ver si somos capaces de hacerlo, aunque sea pasando manualmente. Pido perdón, pero estaba una presentación muy colorida, por lo menos. Siempre que se pretende hablar de geología, de divulgar, hay que ubicar espacialmente al territorio que pretendemos, sobre el que pretendemos hablar. Caray. Estamos evidentemente en la comunidad de Castilla-La Mancha, estamos en la provincia de Ciudad Real y estamos en el interior de la península ibérica, y esto, como vamos a ver ahora, es muy importante por motivos geológicos. Y dentro de la provincia de Ciudad Real, el territorio del proyecto ocupa unos 4.400 kilómetros cuadrados. Esto significa casi el 22% de la superficie de la provincia de Ciudad Real, es decir, es mucha superficie. Y siempre digo que para intentar explicar o divulgar sobre geología, para que la gente, las personas, los que sean más o menos profanos en asuntos geológicos, se hagan una idea de dónde estamos y qué queremos decir, qué queremos contar, es muy interesante utilizar dos parámetros o dos elementos. Uno de ellos es el agua, la red fluvial, y el otro es el relieve, ¿no?, que es el que vamos a utilizar ahora. Bien, caramba. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Lo que tenemos aquí es un mapa topográfico de la península ibérica. En realidad se denomina un modelo digital del terreno, dentro del cual los tonos rojizos o marrones representan territorios que están por encima de cota 1000 metros. Los tonos más verdosos son territorios con cotas por debajo de 500. Y esos tonos amarillos son territorios que están entre 500 y 1000. ¿Por qué pongo esta imagen? Lo primero, para ubicar al territorio del proyecto, que estaría grosso modo aquí.
Y lo segundo, para mostrarles que eso no tiene un aspecto sencillo, ¿no? El relieve de la península ibérica, tenemos zonas elevadas, deprimidas, elevadas, deprimidas. Es un relieve complicado, es un relieve que no es aleatorio y es un relieve que es el resultado, por eso he querido poner aquí una pila de tomos, de libros, digamos que es el resultado de toda una historia muy larga, de 4.500, 4.600 millones de años, y lo que estamos viendo realmente es la última página del último tomo de una larga historia, ¿no? Lo que estamos viendo en este relieve es el resultado o el modo de resolución de esto que lamentablemente está tan de moda estos días, cómo los esfuerzos tectónicos, estos que generan estos terremotos, han incidido y han resuelto deformación y han generado este relieve en la península ibérica. Lo que vemos es, este último libro se referiría a los últimos 550, 600 millones de años, y especialmente la forma que tiene este relieve es como consecuencia de lo que ha ocurrido desde hace 35 millones de años, lo que los geólogos tectónicos llamamos como orogenia alpina. Bien. Una vez que se ha ubicado tridimensionalmente el territorio del geoparque, nos queda una cuarta dimensión, sin la cual entender lo que yo les quiero contar es pues, un poco más complicado, ¿no? Siempre cuento lo mismo. La primera clase, el primer día en la Facultad de Ciencias Geológicas de Madrid, el profesor Paco Anguita pues, nos puso algo parecido a esto, ¿no? Esto es una imagen que he cogido de Internet y nos la puso Paco para que entendiésemos el concepto del tiempo geológico. Esto es ni más ni menos que concentrar los 4.600 millones de años de historia del planeta en 24 horas. Repito, pongo esto para que intenten asimilar el concepto de tiempo geológico. Ahí no lo pone, bueno, lo pone pero no lo ven, a las 9 de la noche de ese día de 24 horas aparecerían las primeras plantas. A las 11 menos cuarto de la noche de ese día los dinosaurios se extinguirían y apenas cuando faltan unos segundos de ese día aparecería el ser humano tal y como somos, ¿no? Este es el concepto de tiempo geológico, ¿vale? Y cuando menos intentar asimilarlo, creo que es importante para que puedan entender la singularidad geológica del territorio nuestro. Bien, este es un mapa geológico, más o menos, de la península ibérica. El territorio del geoparque del proyecto estaría por aquí. ¿Y por qué pongo esta imagen? Porque una de las singularidades de nuestro proyecto, de nuestro territorio, es que estamos en un terreno muy antiguo, lo que en geología denominamos como el basamento paleozoico, el macizo espérico, el macizo ibérico. Son materiales que tienen más de 300 millones de años de antigüedad. Y eso es una de las cosas que nos otorga singularidad a nuestro territorio. Estamos dentro de lo que se denomina la zona centroibérica y, como digo, son materiales pues, tanto precámbricos, cámbricos, ordovícicos, etc. Y aprovecho también esta imagen para ponerles esas elipses. Representan lugares donde hay vulcanismo reciente, joven, con menos de 9 millones de años de antigüedad. Está la zona del Mar de Alborán, está Cabo de Gata, está Jumilla Cáncaris, están las Columbretes, está el vulcanismo de Olot. Y si se dan cuenta, todo ese vulcanismo reciente está en la zona oriental de esta placa tectónica que es la microplaca ibérica, ¿no? Y sin embargo el nuestro, que es esa elipse, una de las tres patas que ha comentado Alfonso,
está en el interior de la placa. Eso es ya de por sí una singularidad. Bien. Como digo, el basamento es la clave de todo. El basamento, el estar dentro de una zona rocosa muy antigua. Y esto sería una representación de ese basamento. Cada color, esto no es un mapa geológico como tal, es un mapa cronológico, donde cada color representa un material de una cierta antigüedad. Tenemos materiales precámbricos, paleozoicos, es decir, materiales con más de 600 millones de años en la zona sur del territorio del proyecto, el anticlinal de Alcudia, y estos materiales verdosos y hasta ese marrón son materiales que oscilan entre 300 y 500 millones de años de antigüedad. Esto es lo que tenemos en el proyecto. Hay otros materiales, esos tonos amarillos o esos tonos, yo diría que son magenta, o morado, no lo sé, porque tengo un problema con los colores, pero estos materiales amarillos sí que serían más recientes, pero en realidad lo que están haciendo es rellenar lo que en geología llamamos cuencas, pequeñas cuencas intramontañosas, pero tienen un espesor relativamente pequeño, ¿no? O sea que podíamos quitar, hay algunos geólogos que no les gusta, pero si quitásemos estas cosas amarillas, pues no pasaría casi nada, ¿no? Y nos daríamos cuenta de que realmente todo lo que tenemos, lo que estamos pisando, los cimientos de este edificio, son materiales antiguos, a pesar de que Valdepeñas queda por aquí, ¿no? Y existe una singularidad también que son estos materiales magentas o morados que representarían el vulcanismo reciente de Campo de Calatrava. Aquí estaría la comarca de Almadén, con ese mercurio que ha comentado Alfonso. Aquí estaría la cuenca minera de Puerto Llano, con ese carbón. Y todo esto es lo que hemos denominado como magma. Bien, muy rápidamente, ¿por qué es tan importante ese basamento rocoso, ese basamento paleozoico, lo que llamamos ese basamento barrisco? Pues porque cuando cogemos el coche o simplemente aquí en Valdepeñas pues tienen la suerte de que salen un poco de la ciudad y enseguida ven montañas. Esas montañas son consecuencia de este orógeno varisco. Un orógeno es cuando ocurre una colisión de placas y el resultado de esa colisión es un plegamiento y replegamiento de los materiales que, si imaginan que el territorio del proyecto Geoparque está aquí e imaginan que le damos un corte sur-norte de esta manera y que esto sería el sur y que esto sería el norte, al final lo que tenemos es toda una sucesión de plegamientos que tienen casi 200, 300, 400 kilómetros de longitud y bastantes menos de anchura, a lo mejor 10 o 15. Esto es lo que se llama el relieve apalachiano, apalachiense, que de hecho aquí en Ibores, Jara, es un geoparque. Simplemente entre comillas, por la singularidad de tener estos plegamientos, aquí ya hay un territorio que es geoparque. Pues nosotros tenemos esos plegamientos y más cosas que vamos a ver. Bien. Vamos a hablar de lo que antes Alfonso ha comentado, de cuál es el hilo conductor nuestro. ¿Por qué somos singulares, aparte de por ese basamento rocoso antiguo y deformado? Pues somos singulares porque en este territorio es posible definir un hilo geológico, una sucesión espacial temporal de eventos de 3 singularidades geológicas ocurridas a lo largo de los últimos 450 millones de años. La primera, a la que hemos denominado como Mercurio, es que en los tiempos ordovícicos y lúricos, es decir, hace unos 420 millones de años, en lo que entonces era una playa, una zona del litoral, ocurrieron una serie de erupciones volcánicas
pues que son seguramente de las más espectaculares, más potentes que puede haber, muy explosivas, un vulcanismo de tipo sursellano, que fue tal y de tal magnitud que simplemente, otra vez entre comillas, generó el mayor yacimiento del planeta de un elemento tan extraño como es el mercurio. Como ha dicho Alfonso, por eso ha sido declarado uno de los 100 lugares geológicos más importantes de todo el planeta. Eso es Almadén. El segundo momento en el cual ocurrió vulcanismo fue en el momento en el cual se estaba generando la cuenca carbonífera de Puertollano, entre capa y capa de materiales vegetales y animales, ocurrió también una serie de erupciones volcánicas muy singulares. Como ha dicho Alfonso, la investigación es una clave fundamental en este proyecto. Estamos estudiando y queremos estudiar mucho esa cuenca porque yo creo que nos va a dar muchas alegrías desde el punto de vista geológico. Y se generó entonces un enclave que mezcla paleontología con multitud de restos fósiles, con capas de ceniza volcánica que lograron fijar aún más esa riqueza fosilífera en Puertollano. Y por último, la tercera etapa, ese magma, es el vulcanismo intraplaca, ese que antes hablábamos, mucho más reciente. Si este ocurrió hace 420 millones de años, si este ocurre hace 300, este comienza hace unos 7,5 millones de años y acaba hace unos 700.000 años. Y ese es el vulcanismo reciente y al que hemos llamado magma. Vamos a ver un poco rápidamente un poquito de cada uno de ellos. Pero como digo, es la existencia de procesos ígneos volcánicos singulares ocurridos desde hace 450 millones de años en 3 instantes geológicos muy concretos los que nos permite presentarnos ante la UNESCO como un proyecto que tiene una geología singular. Vamos a hablar rápidamente un poco del mercurio de Almadén. El mercurio, como digo, es uno de los Geological Heritage Sites, uno de los 100. Aquí hay una imagen de la mina del Entredicho, una explotación minera que a cielo abierto. No se ve muy bien, pero existe ese vulcanismo que antes yo les comentaba, espectacular, sursellano, que generó todo ese mercurio, toda esa riqueza de mercurio. No solo mercurio, hay plomo, hay plata, hay oro, hay hierro. Esta es una imagen de la mina de Almadén, y por poner algo un poco más llamativo, porque quizás esto hay mucha gente que no lo conozca, esto es un perfil transversal de la mina de Almadén. La mina de Almadén, esto es una escala que desde aquí hasta aquí son 300 metros, es decir, que desde aquí hasta aquí sería prácticamente 1 kilómetro, pero lo espectacular es que tiene más de 700 metros de profundidad. Está estructurada en hasta 27 niveles, y se pueden visitar. Lamentablemente no se pueden visitar todos porque todo esto ahora mismo está inundado de agua, creo que hasta cota nivel 2, pero para que vean la magnitud del trabajo que se hizo allí, y estas zonas en rojo representarían las zonas con mineral de mercurio. Bien. Vamos a hablar un poco del carbón de Puertollano. Bien, como digo, la historia de este hilo conductor continúa en la época del Carbonífero, hace unos 300 millones de años. Y esta imagen, quizás, casi me parece más visual esta imagen de aquí que esta imagen de aquí, pero bueno, escojan la que quieran. La cuenca de Puertollano fue un territorio que ora era mareal, o una zona de marismas, ora era más marino, con lo cual en unos momentos se depositaban capas de vegetales y en otros momentos se depositaban
fósiles marinos, tales como los antecesores de los tiburones, peces, y en otros momentos, pues como vamos a ver, lo que se depositaban eran fósiles pues de anfibios, por ejemplo. Aquí tenemos un resto, yo no soy paleontólogo, pero bueno, esto es un resto de un antiguo tiburón, de los antecesores. Y esto está de los tiburones actuales. Y esto se ha encontrado en la comarca de Puerto Llano. Tanto es así, tal es la riqueza, que se ha denominado a la flora que se ha encontrado en Puerto Llano como la Pompeya paleobotánica. Estos son algunos ejemplares de fósiles de flora, perfectamente conservados. No se ve muy bien, pero hay estructuras sedimentarias que se quieren proteger con el proyecto. Aquí una serie de estructuras de tipo Rippel, que pueden tener perfectamente 30 metros de longitud. Tampoco se ve muy bien, pero bueno, aquí se verían ahí, dentro de las capas de carbón, hay huellas de un anfibio que iba caminando. Aquí está la cabeza de este anfibio. Hay tiburones. Como digo, todo esto está aquí, en Puerto Llano, en un yacimiento con una representatividad científica a nivel mundial. Y por último, entramos ya en el magma de Campo de Calatrava, con el cual finaliza nuestra historia geológica con la aparición de un vulcanismo que en sí mismo es extraño por aquello que yo antes comentaba de que es un vulcanismo intraplaca. Lo normal es que esté en los bordes de las placas, este está en el interior. Es un vulcanismo que además funciona en dos pulsos, uno primero únicamente en la zona, en el término municipal de Villamayor de Calatrava, en el morrón de Villamayor de Calatrava, y origina unas rocas que son rarísimas. Solamente en 2 o 3 sitios más del planeta están esas rocas, que se llaman leucititas. Bueno, pues eso está aquí, en morrón de Villamayor. Tanto es así que es un global geosite. Es un vulcanismo además muy extraño químicamente, es ultrapotásico, alcalino, ultraalcalino. Es un vulcanismo también por eso singular y que además se caracteriza, este vulcanismo reciente, porque tiene entre 300 y 400 edificios y hay un predominio o hay una gran cantidad de edificios de tipo hidromagmático, que tampoco es normal que haya tantos. Y bueno, y también existen algunos restos todavía, como es un vulcanismo que quedó extinto hace unos 700.000 años, según las dataciones de los geólogos, pues todavía nos quedan algunos gases por ahí que cuando alguien hace alguna perforación, pues se mezclan con el agua y aparece eso que algunos llaman géiseres, que no son géiseres, es otra cosa, ¿no? Bueno. Esto sería un ejemplo de uno de estos volcanes. Esto es la carretera que va de Granátula de Calatrava, que estaría aquí, hacia Almagro, que estaría aquí, y aquí estaría Valenzuela. Este es el volcán de Cerro Gordo, que está muy cerquita de Valdepeñas. Yo les invito porque tiene aquí, en la ladera norte, tiene un centro de interpretación sencillamente espectacular. Y esto es un volcán. Lo que pasa es que vamos por ahí, como no lo vemos humeante, pero es un volcán perfectamente conservado, se ven todavía capas de ceniza aquí, y además tiene la particularidad de que es un volcán positivo, y aquí, esto es un volcán también, pero es un volcán negativo, es lo que se llama un mar, el mar de Barondillo, ¿no? Esto es un ejemplo del volcán del Morrón de Villamayor, estas rocas que digo que apenas hay 2 o 3 lugares en el planeta iguales, con unas disyunciones esferoidales que también lo hacen muy singular, son 2 niveles de coladas, etc. Esto es otro mar espectacular, quizás al que más cariño yo a título personal le tengo, que es el de Olla de Cervera, que un mar se origina cuando asciende el magma y entra en contacto con una lámina de agua. Ya se pueden imaginar que magma y agua no se van a llevar nada bien.
Entonces, en esa interacción se genera una explosión tal que me genera una depresión y además toda una serie de una nube radial de depósitos en forma anular cuando la topografía le deja, ¿no? Por eso este mar puede tener casi pues 90 metros, si no son 100, de desnivel, de oquedad, y se ha destrozado literalmente toda una serie de barreras cuarcíticas que estaban aquí, ¿no? El mar que hemos visto antes es un mar en rocadura, pero también hay mares que han generado esta interacción de magma con la lámina de agua. No tiene por qué ocurrir en cuarcitas, puede ocurrir en carbonatos. Este es el mar de Hoya de Mortero, apenas a, ¿cuánto? 2-3 kilómetros de Ciudad Real. Es un mar igual, es una depresión generada de la misma manera. Otro mar, que es el mar de la Posadilla, que es otro de los emblemas del proyecto, un mar espectacular. Aquí se han hecho sondeos con casi 150 metros de espesor. Es además un referente desde el punto de vista de investigación para todo el asunto del cambio climático, porque se ha testificado, se puede ver por palimnología las condiciones climáticas de los últimos 500, 600 mil años, etc. Esto sería uno de esos manantiales, hervideros o baños. Este, si no me equivoco, es el de Barranco, el manantial del Barranco. No se ve muy bien, pero ahí esa zona realmente son gases que están saliendo, ¿no? Estos han sido baños utilizados tradicionalmente desde el punto de vista medicinal. En conclusión, y acabo, nuestro hilo conductor es el vulcanismo, un vulcanismo que ocurre en 3 momentos, en Almadén, en Puerto Llano y en Calatrava, 3 momentos diferentes. Y bueno, pues el relieve actual, la hidrología actual, el paisaje actual es consecuencia de esta historia geológica singular, y también es singular a nivel mundial la vinculación directa del hombre con esta realidad geológica y por tanto todo su patrimonio cultural e histórico. Asociadas a estas singularidades geológicas también hay, especialmente con las zonas de los mahares, cuando llueve lo suficiente, se convierten en entornos medioambientales espectaculares, con una flora y con una fauna, pues muchas de ellas, yo no entiendo de esto, pero quien entiende dice que es único. Y en definitiva, la historia geológica del vulcanismo es el hilo conductor que nos permite afirmar que estamos ante un territorio geológico singular, de relevancia y de interés internacional, y es este el que nos permite proponer al mundo que realice un viaje geológico sustentado o basado en 3 paradas espaciotemporales que hemos llamado mercurio, carbón y magma. Estamos convencidos de que este proyecto representa una oportunidad excelente para utilizar a la geología, el recurso natural de la geología y otros asociados como el geoturismo, la investigación geológica. La divulgación es fundamental en el proyecto, la formación, y que todo esto colabore para lograr el obligado desarrollo socioeconómico sostenible de un territorio que además adolece de un problema muy grave que es la despoblación. Y ya nada más, perdón, quizás me he extendido un poco, ¿no? ¿Entendido? Sí. Bueno, pues gracias Alfonso y Pedro. Es muy interesante oír frases de un geólogo como este es uno de mis mares favoritos, tiene unas aficiones muy extrañas. ¿Alguna pregunta?